Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos que siguen esta red social de ASD Health Speakers. El día de hoy les traemos un tema que te va a servir mucho para cuidar mejor tu salud. Sobre todo, este tema va dedicado para los hombres. El día de hoy tengo aquí en la entrevista al doctor Francisco Merino López. Él es urólogo y es profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Francisco. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ismael, Y el a día de estar hoy, aquí y compartir un poco. Sí, sí, el día de hoy vamos a compartir con el doctor Francisco Merino el tema cómo evaluar la salud prostática y como es por eso estamos hablando de que este tema va para los hombres principalmente. Y doctor Merino, explícanos por favor qué es la próstata y qué función tiene en el varón. muy bien. La próstata es una estructura que tenemos, evidentemente, en el varón, entre la vejiga y la uretra. Sí, es una estructura que nos sirve porque produce el líquido seminal, por lo menos una quinta parte del líquido seminal. Y el líquido seminal es muy importante. En la parte que le corresponde a la próstata es muy importante porque hace que el semen se haga más fluido, ¿sí? Y también le da ciertos nutrientes al espermatozoide. Entonces, pero también importante también porque orinamos por el medio de la próstata y también sirve como esfínter, aunque no es el esfínter, pero también nos sirve como esfínter para la continencia. Son dos, bueno, dos funciones importantes que tiene la. Entonces estamos aprendiendo que la próstata tiene una función principalmente en la función reproductiva del varón. Esa sería la principal, ¿entendí bien? Así es, Y la otra sería de apoyo al esfínter para poder aguantarnos las ganas de orinar. para la continencia, Así es. así es. Entonces, esta próstata, digamos que desde que somos adolescentes y cambia el cuerpo del niño al adolescente y en transición a la vida adulta, la próstata empieza a funcionar. Claro, y empieza a funcionar y empieza a crecer, porque la próstata crece con la testosterona, que es nuestra hormona del hombre. Entonces empieza a crecer, empieza a desarrollarse y llega a su edad adulta más o menos a los 25 o 30 años. Entonces, esto se me hace muy interesante y creo que nos va a guiar muy padre hacia donde queremos hablar. Quiere decir que la próstata, usted dijo que crece. Crece, por lo Así tanto, es, tiene receptores para testosterona. Y así es. esto funciona ahí en conjunto. Así es, porque la glándula, no les dije, pero la próstata son tres componentes. Tiene un componente glandular, o sea, la glándula es la que produce el líquido seminal. Tiene un componente de tejido que la envuelve y otro componente muscular. Entonces son tres Ok. componentes y el glandular pues es el que más nos interesa, ¿no? Entonces la próstata, ese tejido va a crecer, va a madurar, por así decir, en relación, estimulado por la testosterona. Bien. Considerando que la próstata, desde que hay la transición a la adolescencia y madura hasta, más o menos usted dijo que a los 25 años, quisiéramos saber cómo poder mantener saludable la función de la próstata como glándula, como estructura de nuestro sistema reproductor masculino. Bueno, lo que es algo que no podemos entender todavía porque hay gente, yo dije que iba a crecer, ¿se dan cuenta? Ujú. Crece y llega a una etapa de un crecimiento normal a los 25 o 30 años. De ahí empieza, sigue el crecimiento, sigue un crecimiento, vamos a decir, natural, pero hay gente que le crece de más, y hay gente que crece menos. Entonces vamos a tener dos enfermedades aquí, ¿sí? Vamos a tener un crecimiento prostático bueno en el sentido del crecimiento natural de la enfermedad y vamos a tener también un cambio en la célula prostática que va a ser el cáncer de próstata. Ok. Entonces, tenemos dos enfermedades. En base a esas dos enfermedades, pues vamos a hacer nosotros por así decirlo, nuestra prevención. Es muy difícil
saber si a quién le va a crecer más, a quién le va a crecer menos. Realmente Ok. no se puede predecir, porque es, como le dije, crece con la testosterona, Ujú. ¿sí? ¿Ok? Pero, ¿qué podemos hacer para nosotros evitar la progresión de la próstata? Pues el crecimiento de la próstata, pues se han visto varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, una es la dieta, ¿sí? La dieta. Se ha visto que las personas que comen carne roja, grasas, tienen un crecimiento más importante. Se Ok. ha visto que la gente que tiene sobrepeso también tiene un crecimiento, ¿sí? Es el crecimiento más importante. La gente que no come verduras, frutas también, ¿sí? ¿Ok? En ese contexto es lo que podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer para Ujú. mantener una higiene prostática, por así decirlo? Salud Intentar prostática. tener un estilo de vida más saludable. Y principalmente voy a recalcar, porque no es que es bien importante, se ha visto que el crecimiento de la próstata se da con pacientes que comen, su dieta es rica en grasa animal. Bien, y me imagino, y quiero explorar la pregunta, así como otras enfermedades están relacionadas al tabaco o al alcohol, ¿también la próstata reacciona a esos hábitos? Bueno, ahí es importante porque vamos a hablar factor. Aquí lo que importa realmente, voy a decir, en relación a lo grave, es el cáncer de próstata. ¿Sí? El cáncer de próstata es lo que más importa. Porque el crecimiento prostático te puede dar a ti, me puede dar a mí. Así podamos ser saludables, pero que la célula de la próstata se malignice, o sea, se haga mala y se haga un cáncer, ahí sí hay factores importantes. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, podemos pensar, como te dije, el alto consumo de grasas, ¿sí? Según otras fuentes dicen que el alto consumo de calcio, aunque no está bien estudiado, o la leche. eh, ¿Qué otra cosa podemos decir? Que seas afroamericano es un factor de También. riesgo para cáncer de próstata, ¿ok? Como le digo, la obesidad misma. Factores protectores, que también hay que decirlos, como el comer cosas, vegetales que sean como rojos, que tienen licopeno, se ha visto como un factor protector. La eyaculación misma es un factor protector, ¿sí? O sea, pacientes las personas, perdón, que tienen relaciones sexuales, se ha dicho, ¿verdad? Que más o menos como 20, 21 eyaculaciones por mes es un factor protector. Es muy interesante eso. Okay. Esos son factores protectores y factores que también que desfavorecen o que son que no ayudan, que nos ayudan, ¿cómo decir? Factores que ayudan y factores que perjudican al desarrollo de la enfermedad. No sabemos quién lo va a desarrollar, ¿sí? Lo único que sabemos que tenemos nosotros, digamos, genes ya malos, por así decir, ¿verdad? Tenemos algunos genes malos, es decir, es genético, pero estos factores van a hacer que impacten el desarrollo de la enfermedad del cáncer de próstata. Entonces, estoy entendiendo lo siguiente, doctor Merino, que tenemos factores de riesgo no modificables. De ahí va la herencia y los genes que acabas de mencionar. Ah, claro. Pero tenemos los factores de riesgo modificables, que sería lo que estás mencionando, sobre el estilo de vida saludable, evitar algunos, pues, consumir algunas cosas que dañan nuestra salud, como mencionaron hace ratito, mencionaste lo del tabaco y el alcohol que te predisponen a otros riesgos. Entonces, también mencionaste que un factor de riesgo protector, y quiero nada más aclararlo, el factor de riesgo protector que será la actividad sexual regular como un factor protector a un crecimiento o a un cáncer. Ahí ya no entendí para dónde va la Muy recomendación. bien. A un cáncer de próstata, no al crecimiento. Te digo, el crecimiento lo vamos a tener muchos, ¿sí? Nos va a crecer la próstata invariablemente, ¿sí? Y entonces, pero ese es el problema menor que podemos tener en la próstata. Lo que nos interesa es detectar oportunamente el cáncer de próstata, por eso damos factores protectores y factores
factores de riesgo para desarrollar, ¿ok? Bien. Qué bueno que dijiste factores modificables y no modificables. Los modificables no podemos, pues evidentemente la edad, entre más edad tengas, pues más el riesgo. Como afroamericano, que tu papá hayas tenido cáncer, tu tío, tu primo, tu abuelo, son factores de riesgo también, ¿sí? Ok, pero cuando tú le agregas los modificables, impactas en el desarrollo. No significa que si uno tiene un papá que se murió de cáncer, se me va a desarrollar la enfermedad, pero el factor ya está allí. Ahí está. Entonces, si tú le agregas factores modificables, entonces impactas en el desarrollo de la enfermedad en la persona. Sí, Y también el clarísimo. tabaco, ¿eh? También el tabaco, también es un factor de riesgo. Bien, doctor, quisiera que nos empezaras a compartir cuáles serían esas señales de que tu próstata está creciendo, porque ahorita vamos a hablar del cáncer, pero ahorita primero vámonos por lo que mencionaste, que a todos los varones eventualmente, tarde o temprano, nos va a crecer la próstata. ¿Cuáles son esas señales? Así es. Y bien interesante porque si las personas que están escuchando los hombres que están escuchando esta conversación, háganse un ejercicio. Si tienen 40, 50 años o más, imagínense cómo orinaban a los 20 años, 30 años, y cómo orinan ahorita. Es decir, ven la diferencia, allí es el crecimiento de próstata. Es decir, disminuye el calibre del chorro, la presión, ¿sí? Hay gente que tiene más síntomas como decir, se levantan mucho a orinar en la noche. En el día están orinando cada rato, eso se llama polaquiuria en el día. Les gana la orina, saben que tienen que ir al baño rápido porque si no me gana la orina. O otros con más, todavía aún más, se les corta, están orinando y se les está cortando, se llama intermitencia, se corta. Eso es cuando tienes que empujar. Todos son síntomas. Así es, son síntomas que algo está obstruyendo, ¿sí? Algo está obstruyendo allí. Entonces, podemos pensar que la próstata empieza a crecer hacia adentro, de tal forma que está obstruyendo la luz de la uretra, o sea, por donde orinamos. Imagínense que es una naranja y por el medio orinamos, entonces empieza a crecer, y al empezar a crecer, entonces empieza a obstruir, y entonces tenemos todos esos síntomas que podemos mencionar. Entonces, estos síntomas, doctor Merino, nada más para aclarar, no son síntomas de cáncer de próstata, solamente son síntomas de crecimiento de próstata. Así es, así es. Entonces, si yo como varón ya tengo estos síntomas, para descartar que esto no se vaya a complicar con un cáncer de próstata, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Recuerden que son dos enfermedades distintas, no van juntas. ¿Sí? No son juntas. El cáncer de próstata puede crecer y dar síntomas, pero cuando dan de esa forma síntomas es porque es un cáncer muy avanzado. ¿Se dan cuenta? O sea, los síntomas de prostáticos generalmente se dan en el marco del crecimiento benigno de próstata. ¿Sí? El cáncer de próstata cuando no da síntomas, por eso es el problema, el asunto es que detectarlo oportunamente, ¿verdad? Porque no da síntomas el cáncer de próstata hasta que está avanzado, ¿sí? Por lo tanto, ya que quedó claro que el que tú tengas síntomas de crecimiento de tu próstata con todo lo que acabamos de platicar, no significa que estás en más riesgo de tener cáncer. Simplemente tenemos que anticiparnos a una revisión, porque el cáncer, digamos, es silencioso, y cuando es muy ruidoso con síntomas es que ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A partir de qué edad tenemos que ir a visitar a un especialista como tú? Buena pregunta, muy buena pregunta. A partir de cuando tienes síntomas, ¿no? La gente puede, pero generalmente a los 40 años es cuando nosotros ya empezamos a ver que hay un problema. Como que ya no, como que no estoy yendo igual, como que me estoy levantando más veces, etcétera, ¿no? Pero para detectar oportunamente el cáncer de próstata, sí se dice que a los 40 años con factores de riesgo, ¿sí? Es decir, para detectar oportunamente cáncer de próstata a los 40 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente que tu papá, o sea, personas de primer grado, segundo grado, tu papá, tu abuelo, tu tío, haya tenido cáncer. Con uno de esos, ahora ya lo pusieron un poquito más largo, ¿verdad? Pero digamos, a los 40 años si tienes dos factores de riesgo,
es decir, tu papá y tu tío, o dos personas que han tenido cáncer de próstata. A los 45 años, si solamente tienes un factor de riesgo, o si eres afroamericano, ¿sí? ¿Ok? Algunos de esos factores que ya están descritos. Y a los 50 años, ¿sí? Si no tienes ningún factor de riesgo. Mi recomendación es que a los 45 años, porque antes era así, ahora lo han alargado un poco, pero a los 45 años sin factores de riesgo y a los 40 años con factores de riesgo. Okay. Para detectar cáncer de próstata, ¿eh? Entonces, cuando tenemos síntomas prostáticos, así de todos los que le acabo de decir, pues hay que ir antes, no vamos a esperar hasta los 45, etcétera, ¿no? Hay que ir. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es orinar bien. Tenemos que orinar bien. Es lo importante. Bien, doctor. Entonces, quedando bien claro las edades donde se recomienda claramente ir a una valoración, aquí tenemos que hablar de un tema que entra el miedo, la resistencia, esa parte de que la experiencia de ir con el urólogo es una experiencia terrible. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que hay avances, hay tecnología, hay cosas que pudieran modificar esa experiencia de ir a ser revisados como varones. Claro. Miren, el antígeno prostático específico es una prueba que se hace en sangre, ¿ok? Si ese antígeno prostático específico lo tenemos en parámetros normales para la edad, ya dejamos al paciente y hasta el otro año, anualmente, ¿verdad? Anualmente lo tomamos. Pero si ese antígeno prostático está sospechoso para la edad, entonces ya hacemos el tacto rectal. El tacto rectal siempre lo hacemos, es parte de nuestro estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre el antígeno va a elevarse, en la mayoría de los casos se eleva, en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos se va a elevar, y entonces tenemos que hacer el tacto rectal para también tener un parámetro de la consistencia de la próstata. Si tenemos antígenos muy bajos, la probabilidad de cáncer pues va a ser baja también, aunque recuerden que es un estudio estadístico, es una prueba estadística, no es una prueba de confirmación, ¿sí? ¿Okay? Como podemos confirmar es con una biopsia, por eso tenemos que hacer una detección y saber a quién le vamos a hacer una biopsia. ¿Okay? Entonces, cuando un varón se hace el estudio. Ahora, algo importante que quiero aclarar aquí, que se los lea un urólogo, que no se le lea el estudio o el químico o el familiar o no sé, que se lo lea uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un antígeno de 2 a los 40 años que tener un antígeno de 2 a los 60. ¿Se dan cuenta? Ahorita no vamos a hablar de los límites normales, etcétera, pero es importante que lo lea un urólogo. De ¿Por qué? alguna Porque manera, vamos a saber. perdón te ¿Sí? interrumpí, pero ya que puedo hablar, era que también el laboratorio te da el valor y te pone entre paréntesis un rango de referencia. Rango, Y sí, eso rango. tiene que ser interpretado por ustedes. Claro, tiene que ser interpretado porque me dicen, me llegan los padres, no, pues es que yo tenía normal hace un año, ¿y quién te lo dijo? Pues es que ahí me dice, no, hay que ir y que se los interprete, porque es interpretación, ¿se dan cuenta? Es muy importante eso, ¿ok? Entonces, si yo, digamos, valores menor de 1 en pacientes jóvenes, pues yo no hago tactos, el tacto no está indicado, pero cuando ya es un valor a la edad sospechoso, se hace un tacto para completar el estudio, ¿sí? Para hacerlo un poco más completo y tomar decisiones. Aquí lo importante es que se deben de tomar decisiones para hacer una detección oportuna, ¿verdad? Tomar decisiones de hacer un estudio más avanzado de imagen o de una vez ofrecer la biopsia al paciente. Bien, entonces estoy entendiendo lo siguiente, que me quedó claro que juntando el antígeno prostático fuera de rango con el tacto rectal para ver el tamaño de la próstata, con eso se toman mejores decisiones. Claro, así es. Entonces, yo creo que nos puede dar algo de confianza
la información de saber el porqué de las cosas, debido a que para mí sí me interesaría saber si después de esta experiencia, que puede ser algo incómoda, voy a saber si requiero una biopsia o requiero otro estudio, o puedo estar tranquilo un año más, porque mencionaste que la revisión es periódica, ¿no? Así es. Revisión es cada año. Imagínense si va un paciente, les voy a poner un ejemplo, a los 45 años. El paciente tiene un antígeno completamente normal para su edad. Realmente yo lo pongo de menor de 1. Pues ese paciente puede ir a los 3 años tranquilamente, Ok. sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es un cáncer de un crecimiento lento también, de un crecimiento lento, puede ser muy agresivo. Yo he tenido pacientes de 46 años que ya fallecieron de cáncer de próstata, uno de 38 años, pero esos son los atípicos, completamente atípicos, ¿no? Desarrollan la enfermedad en forma muy agresiva, pero obviamente el cáncer de próstata tiene un crecimiento lento, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene un antígeno menor de 1 a los 45 años, difícilmente va a desarrollar un cáncer de próstata agresivo a los 48, ¿no? Entonces, por eso ya los podemos llevar. Y luego después de los 48 los puede llevar a los 50, si sigue con antígeno menor de 1, y de ahí en adelante cada año hacer su chequeo. El asunto es que se hagan chequeos de rutina, o sea, es decir, anuales, ¿verdad? Que sea ya una cultura el chequeo. Por eso es que en los países europeos, en los países americanos, la detección oportuna de cáncer es muy alta, porque ellos se hacen sus chequeos anuales. Y entonces los detectan oportunamente y los detectan a tiempo. En cambio, aquí en México, los detectamos en fases tardías y por lo tanto la persona muere por la enfermedad. No debería de pasar eso, pero mueren de la enfermedad. Entonces podemos considerar que el cáncer de próstata es prevenible si se detecta a tiempo, o es controlable si se detecta a tiempo. Es curable, Es curable, ok. completamente y se detecta a tiempo. Claro que sí. Bueno, Así doctor es. Merino, para cerrar esta entrevista, la cual te agradezco mucho, quisiera que en el próximo minuto nos dijeras qué idea quieres que se quede en la mente de todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muy bien. La idea que quisiera que quedara es que se haga una cultura de atención para los hombres. En México, y especialmente los hombres, no nos vamos a checar. Es, es increíble que yo atiendo adultos mayores y llegan a los 80 años, señor, ¿cuándo fue la última vez que fueron? Nunca. Y ya llegan con sangrado por la orina, ya llegan con una piedra en la vejiga bien grandota, y estuvieron como 5 o 6 años orinando, batallando pues. Entonces ya llegan nosotros le llamamos uropatía obstructiva, es decir, la próstata tan grande y la vejiga llena de orina, y ya no pueden orinar hasta que ya no pueden. Entonces los riñones sufriendo y todos dilatados. Entonces es un problema. No podemos llegar así. Tenemos que hacer la cultura de la prevención, es decir, no cuesta mucho. Si no tienen dinero, ahí están las instituciones de salud, está en la Secretaría de Salud, está el IMSS, está el ISSSTE, los pueden atender, hacerle su chequeo anual. Si ustedes quieren invertir en un neurólogo particular, también lo pueden hacer. Realmente no es mucho el dinero que se invierte. Se hacen estudios, se ven sus riñones, su vejiga, su próstata, se hace su antígeno, se hace un examen de orina. Cada año eso, imagínense, tener salud de la vía urinaria es algo fundamental. Entonces quiero que quede, que todos los hombres que me están escuchando, que por favor vayan y chéquense. Es importante. El cáncer de próstata podemos curarlo. No podemos andar, y no quisiéramos que llegaran con sonda Foley, es muy molesto. Nunca me han puesto una, pero imagino que es horrible ponerle una sonda Foley, y sabrá Dios quién se las va a poner. Entonces, con sangrado, todos obstruidos, con insuficiencia renal crónica, o sea, ya los riñones echados a perder. ¿Por qué? Porque la próstata creció y nunca te diste cuenta, más bien nunca quisiste darte cuenta o nunca quisiste atender. Entonces, por favor, hombres, ya no podemos llegar a tener esos problemas. Tenemos que ser capaces
de concientizarnos que necesitamos atendernos. Las mujeres se atienden, ¿por qué nosotros no vamos a atender y llegar a la vejez lo mejor posible, orinando a gusto, tranquilos, sin ningún problema? Si hay que tener cáncer, podemos curarlo. En vez de decir, ¿sabe qué, señor? No puedo hacer nada por usted. Mejor decir, ¿saben qué? Lo detecté a tiempo y se curó a tiempo. ¿Qué les parece? Muy bien, doctor Francisco Merino, te agradezco mucho esta entrevista y pues los invitamos a ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en un canal de YouTube donde pueden compartir esta información con las personas que ustedes crean que se pueden ver beneficiadas. Y bueno, nos despedimos, doctor Merino, muchas gracias por esta entrevista y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.